Desvela la telaraña. Observa cómo la empatía femenina, cuando se institucionaliza como deber, puede encadenar la voluntad y transformar la compasión en trampa. Pregunta: la relación entre cuidado, poder y necesidad. La compasión, en la lectura clásica de Schopenhauer, aparece como un núcleo moral intenso, una respuesta espontánea al sufrimiento ajeno que desborda la fría contabilidad utilitaria. Pero esa nobleza tiene un costado oscuro cuando se instituye como obligación social. Este capítulo explora cómo la empatía, cuando se convierte en rol esperado, y con frecuencia asignado a mujeres, deja de ser elección y pasa a ser mecanismo que encadena la voluntad, erosiona la agencia y transforma el cuidado en deuda. No hablamos de fallas personales, sino de una economía psíquica y social que redistribuye cargas invisibles bajo la etiqueta de naturaleza o vocación. Imagina la escena repetida: una reunión familiar donde alguien llora y una mujer, madre, hermana, amiga, detiene su relato, recoge la mesa, baja la voz y reorganiza emociones ajenas mientras las suyas se van quedando en suspenso. No siempre hay malicia. Muchas veces hay instrucción cultural, una coreografía de cuidado aprendida desde la infancia. Schopenhauer nos advierte sobre la centralidad del sufrimiento en la constitución del mundo humano. La voluntad que se manifiesta en deseos y en necesidades hace del dolor una fuerza inevitable. En sociedades donde la cohesión depende de la gestión emocional, la compasión se transforma en recurso. Necesita administradores. ¿Quién administra ese recurso? Con demasiada frecuencia, quienes ya poseen menos voz en la órbita pública. Para entender la trampa conviene descomponerla en sus elementos. Primero, la expectativa. La empatía femenina aparece socialmente como casi automática. Ella lo entiende, ella lo siente, ella lo arregla. Estas frases naturalizan el cuidado como atributo genérico, a menudo sin reconocer la decisión o el costo. Segundo, la reciprocidad rota. La empatía impuesta opera asimétricamente. Unos consumen consuelo, otros lo proveen. Mientras el primero se aligera, el segundo acumula una carga silenciosa. Tercero, la invisibilidad económica. El trabajo afectivo rara vez se contabiliza en salarios o en horas reconocidas, y por tanto, puede ser explotado sin que aparezca como explotación. Y cuarto, la interiorización. Con el tiempo, la persona empática no solo cumple la función, la integra a su identidad. Soy quien cuida. Esta interiorización convierte la expectativa externa en autoexigencia y la libertad en prisionera de su propia bondad. Schopenhauer aporta una lente filosófica útil. La compasión, Mitleid, es genuina cuando brota sin cálculo, pero la voluntad humana, esa fuerza ciega que empuja a existir, tiende a reproducir estructuras que aseguren su supervivencia. La voluntad social requiere sostenimiento, relaciones estables, mantenimiento emocional, gestión de crisis. Para asegurar eso, delega funciones. Cuando la delegación recae sistemáticamente sobre un grupo, en nuestro tema sobre mujeres, la virtud se institucionaliza en deber. La compasión noble se vuelve mecanismo de mantenimiento social. La persona que cuida deja de ser sujeto que elige y pasa a ser engranaje que funciona. Veamos las consecuencias psíquicas con ejemplos compuestos. Clara, trabajadora de salud, se encuentra agotada después de meses cubriendo emergencias emocionales del equipo. Sus límites se desdibujan porque sus colegas delegan en ella la labor de sostener a pacientes y compañeros. Con el tiempo, Clara siente que su voz propia es apenas ruido de fondo en una sala llena de demandas. María, en su familia, es la que siempre sabe calmar. Su hermano acude a ella para reparar discusiones, su madre le pide que medie tensiones y su trabajo le exige ser la referencia emocional del equipo. María aprende a priorizar las necesidades ajenas como obligación, hasta que su propio deseo queda en suspenso y aparece la culpa cuando intenta pedir cuidado. Ana, en la oficina, será la que toma notas en reuniones, recuerda cumpleaños y responde correos cargados de tono afectivo. Su labor no figura en su descripción,
pero pesa en sus horas libres. Cuando intenta renegociar, le dicen que es buena para eso, y su reclamo se enfrenta a la lógica de la utilidad afectiva. Los efectos son múltiples: desgaste emocional, pérdida de deseo propio, resentimiento, depresión, ansiedad. La compasión crónica puede cristalizar en una especie de síndrome de entrega. La voluntad individual se diluye en el continuo responder a demandas ajenas. Schopenhauer, que vio la vida como lucha de la voluntad y fuente de sufrimiento, nos recuerda que la sobreexposición a la pena ajena sin respiro produce un empobrecimiento de la vida propia. Desde una perspectiva clínica, este empobrecimiento se manifiesta en síntomas: fatiga crónica, anedonia, somatizaciones, dificultad para tomar decisiones que prioricen el autocuidado. ¿Cómo detectarla? Ofrezco 3 ejercicios de diagnóstico íntimo que pueden leerse como herramientas prácticas. Mapa de flujos afectivos. Dibuja un esquema de tu semana y registra dónde fluyeron tu energía emocional. Anota a quién consolaste, cuánto tiempo consumió esa tarea, qué hizo el otro después y si hubo reciprocidad. Las líneas gruesas que apuntan siempre hacia afuera indican desbalance. Inventario de expectativas. Anota frases que escuchas o repites sobre ti. Si no lo hago, nadie lo hará. Es mi responsabilidad. Yo soy quien calma. Identifica la fuente de cada frase: familia, trabajo, cultura, y pregúntate si la compartes por convicción o por costumbre. Prueba de recurso propio. Durante un lapso breve, 24-48 horas, aplica una pausa selectiva. Di no a una petición que consumiría tu tiempo y evalúa tu ansiedad, la reacción del otro y las consecuencias reales. La disparidad entre la expectativa y la respuesta efectiva del entorno revela la trampa. Reconocer el fenómeno es necesario, pero no suficiente. En la lectura schopenhaueriana, la compasión es digna y la lucha moral es colectiva. No se trata de renunciar a cuidar, sino de transformarlo en elección y estructura justa. Aquí propongo, además, un modelo analítico que permita ver la trampa desde fuera: la tríada actor-beneficiario-institución. En cada situación, identifica quién actúa, quién ofrece empatía, quién se beneficia y qué institución, familia, empresa, cultura, sostiene la expectativa. Muchas veces la institución es la gran responsable. La persona es el punto donde la dinámica se hace visible. Cambiar la dinámica requiere intervenir en los 3 niveles. A nivel personal, algunas prácticas para no perder la voluntad. Nombrar la elección. Antes de atender una petición que implique desgaste, formula mentalmente o en voz baja: estoy eligiendo ayudar ahora, en lugar de tengo que ayudar. Este cambio de verbo transforma obligación en decisión y preserva agencia. Microlímites. Desarrollar respuestas breves y asertivas que no cierren puertas pero marquen fronteras. Puedo escucharte 20 minutos ahora y luego te propongo una solución práctica. O, lo que me pides ahora me supera. ¿Cómo podemos redistribuirlo? La asertividad es práctica, no confrontación. Cajas de reposición. Rituales breves para recargar recursos afectivos, baños conscientes, caminatas sin teléfono, actos de creación sin objetivo social. Programar reposición es política del cuidado propio. Redes de contención. Identificar al menos 2 personas, amigas, colegas, terapeuta, con quienes puedas desahogarte y que no dependan de tu rol cuidador. Externalizar el sostén evita la autoexplotación. A nivel relacional y organizacional, las salidas son sistemáticas. Redistribuir tareas, reconocer con palabra y con recursos, tiempo, compensación, permisos, establecer protocolos de escucha profesional, no delegar salud mental a personas no formadas y negociar horarios y responsabilidades. En la familia, traducir responsabilidades en acuerdos, rotación de funciones, tiempos de cuidado compartido, contratos simbólicos que formalicen la participación. En el trabajo, políticas que reconozcan el trabajo emocional, roles rotativos de apoyo, acceso a supervisión psicológica, valoración en evaluación de desempeño. Es crucial subrayar que ninguna de estas medidas pretende deshumanizar la compasión.
La intención no es convertir la empatía en cálculo frío, sino recuperarla como posibilidad libre y digna. La diferencia entre una virtud que edifica y una obligación que explota pasa por la agencia. Schopenhauer nos recuerda que la compasión auténtica nace cuando la voluntad no está consumida por la necesidad de sobrevivencia social, sino orientada por una decisión autónoma. La trampa se rompe cuando la elección se hace visible y el sistema acepta la redistribución de cargas. Cierro este capítulo con una imagen, una habitación llena de lámparas. Si todas están prendidas por la misma mano, la luz puede deslumbrar y quemar la bombilla que sostiene el teclado. Encender las lámparas debe ser un gesto compartido. Distribuir el interruptor, turnarse la responsabilidad, cuidar las fuentes. La compasión, entonces, vuelve a su esplendor cuando es práctica elegida y sostenida por justicia. Si la voluntad de cuidar resurge desde la libertad, la compasión no encadena, libera. A continuación, si lo deseas, pasaremos al capítulo 2, donde descifraremos la teatralidad social que convierte la empatía en performance y aprenderemos estrategias para desmontar roles y negociar reciprocidad. La empatía, cuando se convierte en expectativa social, adopta formas casi teatrales. La persona que cuida se mueve entre máscaras, la sonrisa que calma, la voz que modula, los gestos que parecen naturales, pero que requieren atención consciente. Schopenhauer, aunque no hablaba en términos teatrales, ofrece la clave filosófica. La voluntad que se manifiesta en la acción humana busca sobrevivencia y expansión, y por ello codifica patrones de comportamiento que aseguran la cohesión social. Cuando la compasión femenina se convierte en rol performativo, la libertad se convierte en escenario y la autenticidad en accesorio. Consideremos las capas de esta teatralidad. Primero, la expectativa social. El entorno presupone que ciertas personas, habitualmente mujeres, son capaces de sostener emociones ajenas, anticipar necesidades y mediar conflictos. Segundo, la internalización. Quienes cumplen el rol adoptan la máscara hasta que se confunde con su identidad. La voz interior dice, soy quien calma, y el cuerpo aprende a responder automáticamente a señales de angustia ajena. Tercero, la recompensa social. La aceptación y el reconocimiento se ligan a la función desempeñada, reforzando el rol y perpetuando la obligación. La ilusión es que la entrega es espontánea, pero la voluntad consciente se ha subordinado a expectativas externas. Este escenario crea tensiones silenciosas. La persona empática puede sentir un vacío interno, ha invertido energía, pero su deseo propio ha quedado suspendido. La compasión se convierte en moneda de cambio, atención a cambio de reconocimiento, cuidado a cambio de seguridad social. La teatralidad, al encubrir la verdadera dinámica, prolonga la trampa. Schopenhauer nos permite analizar el fenómeno desde la perspectiva de la voluntad ciega. No hay maldad intrínseca en quien pide consuelo ni en quien lo ofrece. La trampa surge de la estructura misma. Las sociedades han institucionalizado la gestión emocional de forma que ciertas personas sostengan el sistema de cuidados. Cuando la teatralidad sustituye la elección, el resultado es desgaste y pérdida de deseo propio. Para desactivar la ilusión, proponemos 3 estrategias. Conciencia de la máscara. Identificar cada gesto automático que cumple con una expectativa externa y preguntarse si es expresión de elección propia. Microintervenciones de autenticidad. Introducir pequeñas acciones que reflejen deseo y voluntad propios antes de ceder a demandas externas. Reescritura de roles. Dialogar con el entorno para redefinir quién asume responsabilidades afectivas, distribuyendo carga de manera equitativa. La comprensión de la teatralidad permite transformar la empatía en acto consciente, liberando la voluntad de cuidar sin perder la libertad individual. Cuando la compasión se convierte en hábito obligatorio, deja de ser virtud y se transforma en carga silenciosa. Cada respuesta automática, cada consuelo ofrecido sin elección, consume energía vital. Schopenhauer nos recuerda que la voluntad humana es fuerza ciega.
Cuando se canaliza de manera exclusiva hacia necesidades ajenas, se produce un desequilibrio que repercute en el bienestar, la creatividad y el deseo propio. En este capítulo se examina la economía psíquica de la compasión. La energía afectiva tiene límites y su distribución desigual provoca agotamiento. La persona empática se encuentra atrapada en un ciclo de entrega y reconocimiento insuficiente. La sociedad, consciente o no, se beneficia de este desequilibrio, perpetuando la dependencia emocional de quienes dependen de la atención de la cuidadora. Ejemplos cotidianos ilustran el precio invisible. Una profesional que atiende a pacientes en crisis continúa fuera del horario laboral respondiendo mensajes de apoyo. Una madre que media conflictos familiares sacrifica momentos de recreación personal. Una amiga que escucha confidencias prolongadas descuida su propio descanso emocional. En cada caso, la voluntad de cuidar se enfrenta a la erosión de la autonomía y el deseo. Para contrarrestar este efecto, se sugieren 3 prácticas: inventario emocional, registrar diariamente el tiempo y energía invertidos en atender a otros versus actividades propias, establecer límites firmes, aprender a decir no sin culpa, reconociendo que la protección del bienestar personal fortalece la capacidad de cuidar a largo plazo. Recuperación deliberada, incorporar rituales de reposición emocional que garanticen un espacio para el deseo, la creatividad y el descanso. El precio invisible revela la necesidad de un enfoque consciente. Cuidar no debe significar desaparecer como sujeto autónomo. Reconocer la carga permite negociar espacios de libertad y deseo, restaurando equilibrio entre compasión y bienestar personal. La comprensión del costo de la empatía constante nos conduce a la necesidad de redistribuir la carga emocional. Schopenhauer señala que la voluntad no puede concentrarse únicamente en sostener a otros sin perjudicar la vida propia. De ahí surge la urgencia de diseñar sistemas de cuidado conscientes y equilibrados. Este capítulo explora cómo implementar prácticas que permitan preservar la autonomía, mientras se mantiene la compasión auténtica. Primero, identificar roles y expectativas. Mapear las situaciones donde se espera atención exclusiva ayuda a visibilizar la asimetría. Segundo, negociar reciprocidad, comunicar de manera clara las necesidades personales y establecer acuerdos explícitos con familiares, colegas o amigos para compartir responsabilidades afectivas. Tercero, prácticas de autoafirmación. Introducir rutinas diarias que refuercen la propia identidad y deseo, como hobbies, tiempo de soledad o rituales creativos que no dependen de la aprobación externa. Schopenhauer enfatiza que la compasión genuina surge de la elección, no de la obligación. Por ello, transformar la empatía en acto consciente implica 2 niveles: individual y relacional. A nivel individual, reconocer cuándo la entrega es elección y cuándo es imposición. A nivel relacional, negociar límites y responsabilidades para que la carga no recaiga siempre en la misma persona. Ejemplos prácticos muestran cómo aplicar estas estrategias. En la familia, alternar la atención a miembros con necesidades emocionales, de modo que nadie quede permanentemente responsable del cuidado. En el trabajo, establecer protocolos claros de apoyo emocional que roten la responsabilidad entre los miembros del equipo. En la vida social, aprender a delegar o derivar solicitudes de apoyo a otros círculos, evitando sobrecargar siempre a la misma persona. El resultado es un equilibrio, donde la compasión se mantiene viva, pero la voluntad individual no queda subordinada a expectativas externas. La libertad se recupera sin sacrificar la capacidad de empatizar. La compasión deja de ser trampa y vuelve a ser virtud consciente. Tras haber explorado la teatralidad de la empatía, el precio invisible del cuidado constante y las estrategias para redistribuir la carga, llegamos al momento de la liberación. La persona que comprende la trampa de la empatía femenina, según Schopenhauer, puede ahora transformar la obligación silenciosa en elección consciente, devolviendo a la compasión su valor genuino y preservando la autonomía y el deseo personal.
La liberación comienza con la conciencia plena de la propia voluntad. Reconocer que cada acto de cuidado es una decisión fortalece la agencia y permite distinguir entre la compasión espontánea y la entrega impuesta. La voluntad, que Schopenhauer describe como fuerza ciega, se vuelve herramienta de autogestión. Decidir cuándo, cómo y con qué intensidad atender las necesidades ajenas es un acto de poder sobre la propia vida. El siguiente paso es reestructurar las relaciones y expectativas externas. Comunicar límites claros, negociar roles y establecer acuerdos de reciprocidad no es egoísmo, es proteger la integridad de la voluntad propia. Cuando el entorno reconoce la autonomía de la persona empática, la carga se distribuye equitativamente y el cuidado deja de ser fuente de agotamiento. Otro elemento clave es la recuperación del deseo y la energía creativa. Actividades que nutren la identidad personal, hobbies, proyectos artísticos o momentos de soledad consciente permiten reconstruir la vitalidad emocional. La compasión liberada de obligación deja espacio para el crecimiento individual y la voluntad de cuidar se convierte en fuerza expansiva, no consumidora. La liberación también implica una dimensión filosófica profunda. Aceptar que la vida humana, según Schopenhauer, es sufrimiento y voluntad, pero que esta misma voluntad puede ser administrada para no desgastarse en exceso en beneficio de otros. Comprender la dinámica de la empatía como trampa estructural permite intervenir con inteligencia y compasión consciente, evitando que la entrega devore la vida propia. Finalmente, la práctica de la compasión consciente se convierte en un círculo virtuoso. Quien cuida desde la libertad y el deseo propio genera relaciones más auténticas, sostenibles y equilibradas. La persona empática deja de ser engranaje invisible y se transforma en sujeto activo, capaz de elegir cuándo sostener, cuándo retirarse y cómo preservar su propia integridad. La imagen que cierra este capítulo es poderosa. Una lámpara encendida que no se agota, sino que ilumina sin consumirse, sostenida por un gesto consciente, equilibrado y libre. La compasión, entonces, deja de ser trampa y se convierte en fuerza de vida.